Continuamos en su programa Portafolio Económico. Esta semana pues estuvimos celebrando el Día Internacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. La Unidad de Análisis Financiero, la UAF, siempre para esta fecha organiza un congreso internacional contra el lavado de activos y el financiamiento en este caso el octavo, al terrorismo. Ya el octavo congreso. Así es, realmente esto inició, Susana, con la promulgación de la ley 155-17 contra el lavado de activos. O sea que estamos hablando que desde 2017 ya la unidad de análisis financiero viene trabajando con estos eventos que no es más que una mesa de conversación. Yo lo recuerdo, 2017, Basilio, yo recuerdo cuando te estabas formando en esos aprestos y ya han pasado 8 años, señores, como pasa el tiempo. Basilio. Así es. Sí, justamente cuando vimos que el país ¿verdad? Se volcaba hacia mejorar o fortalecer su regulación contra el lavado de activos, pues evidentemente uno que está envuelto en todo el tema del área financiera, pues se interesó por esto. En este caso, por ejemplo, en esta versión, le ha tocado al licenciado Magín Díaz, como ministro de Hacienda, quien es el presidente de lo que es el CONCLAFIT, que es la estructura nacional, una estructura colegiada contra el lavado de activos. Ahí están integrados varias entidades del gobierno y le tocó en esta versión al licenciado Díaz, en calidad de ministro de Hacienda y presidente entonces de este órgano colegiado, pues ¿verdad? Dar sus palabras de apertura y ¿verdad? Una disertación en la cual él establecía la importancia que representa para el país lo que son las acciones que tienen que ver contra el crimen organizado a través de lo que es esta figura del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Trata de blancas también, incluido en todo lo que fue esa ley. Basilio, ¿y qué ha pasado con relación a todo lo que se discutió con el tema del sujeto obligado que la ley establecía, donde ustedes los contadores y los abogados tenían una gran preponderancia en todo este tema, que hace mucho que la ciudadanía que no se menciona con todo eso? Ustedes los contadores, que son quienes emiten estados financieros y demás. Sí, realmente de hecho en este congreso el licenciado Magín Díaz abordaba que dentro diríamos, de los trabajos que se están coordinando, es que se va a presentar un manual de debida diligencia, una guía de debida diligencia para que todo el que sea un sujeto obligado, que hay que ¿verdad? Aclarar o de manera llana para que nuestro público puedan entender, por ejemplo, la figura de sujeto obligado. No es más que la ley establece sectores los cuales están sujetos al control de esta regulación y de estos organismos, como en el caso de la Unidad de Análisis Financiero, en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos. Por su lado, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, que tiene la responsabilidad ¿verdad? De supervisar al sector financiero regulado. Entonces, las cooperativas también, Basilio. Las cooperativas entraron en lo que son las figuras de sujetos obligados. De hecho, inclusive se está hablando de que se va a crear también en esa guía para las cooperativas, porque las cooperativas son frágiles. Muy frágiles. Recuerda los escándalos que se han visto envueltas en los últimos tiempos, la cooperativa. Tú recuerdas la de Herrera, que todavía
Correcto. Sí, y fíjate que las cooperativas tienen diríamos, dos debilidades. Una es su fragilidad en cuanto a sus estructuras para que puedan permanecer como un ente de negocio en el tiempo. O sea, es decir, muchas cooperativas quiebran, no necesariamente por temas ilícitos en cuanto a lavado de activos, sino por su propia administración. Y segundo, son muy frágiles porque son permeables hacia diríamos, el crimen organizado por su manera de operar. O sea, se supone que la cooperativa son organismos donde son organismos que interactúan en la ayuda mutua. O sea, hay una relación entre el socio y el cliente, ¿verdad? Que se conjugan a la vez. Soy socio y soy cliente. Entonces, es como si fuera mi propio negocio en el modelo cooperativo. Entonces, definitivamente que en este Congreso de Prevención del Lavado de Activos, como bien tú planteas, que ya está en su 8ª versión, y el punto más relevante en cuanto a este tema, Susana, es que el país es evaluado permanentemente ¿verdad? Por los organismos internacionales. Tema de préstamos, exactamente. Y sobre todo que lo miden específicamente en tu eficiencia en cuanto al combate a estos flagelos. De hecho, fíjate que diríamos que estos órganos pues también califican a los países como países cooperantes y países no cooperantes. Entonces, de hecho, recientemente salió una información que Colombia fue colocado como un país no cooperante. Inclusive la Unidad de Análisis Financiero, UAF de Colombia, pues fue retirada del GAFILAF. Una lectura muy clara, hasta para los que no somos entendidos del tema, una lectura muy clara. Sí. Pero fíjate que la decisión estuvo matizada porque se expresaron un apoyo a las declaraciones de Petro. O sea, entonces, como bien tú dices, mensajes que a veces hay que leerlos entre líneas, porque como país que somos, país dependiente de las facilidades que otorgan estos organismos multilaterales, tenemos que tener cuidado porque, y ya lo hemos comentado en otros momentos, cuando un país es calificado como un país no cooperante, pues entonces los bancos intermediarios, o sea, dicho sea de paso, los bancos con los cuales tú haces pagos en el exterior, vamos a suponer, si tú vas a transferirle a un proveedor, hacerle un pago a un proveedor, tiene que ser a través de un banco intermediario. Por ejemplo, Panamá es uno de los tantos bancos que tiene Panamá. Por ejemplo, los comerciantes que traen mercancía de China y ese tipo de cosas, pues siempre vía los bancos Panamá. Exacto, y sobre todo igual, porque recuerda que estamos en una economía mundial y, por ejemplo, tú tienes muchos pagos a Estados Unidos. De hecho, recuerda que si tú le vas a transferir a alguien en Estados Unidos o alguien te va a transferir a ti, tiene que ser a través de un banco intermediario de Estados Unidos. O sea, una remesa que te vaya a mandar por vía banco, pues es a través de estos bancos intermediarios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el país está calificado en esta categoría de no cooperante porque representa un riesgo para el sistema, pues entonces lo que hace el banco es que no hace negociación con ese país. No hace negociación y de manera directa, pues el ciudadano normal pues se ve afectado con ese tipo de decisiones. Y eso sin mencionar ya los préstamos entre gobiernos, los préstamos que estas instituciones realizan, el mismo Fondo Monetario, por ejemplo, es por lo mismo, que la gente conoce. Mira que lo que pasa, porque todo es un negocio triangular. Cuando el Fondo Monetario te presta,
te lo deposita en un banco de Estados Unidos y el banco es que te desembolsa, no es que ellos vienen y le traen un cheque en un maletín o te hacen un cheque. O sea, el sistema está bien diseñado para que opere en una ruta de control y eso es lo que a veces no vemos. Ahora, yo te diría lo siguiente, a mí me preocupa a veces el exceso de control que queremos establecer o pretendemos establecer protegiendo, diríamos, o cuidándonos del crimen organizado. Por ejemplo, fíjate que un banco, por ejemplo, tú vas a solicitar una cuenta de banco y te solicitan una serie de informaciones que muchas veces se convierten en un exceso. Tú te asustas, Basilio. Y para hacer una transacción, qué sé yo, de cierto monto, pues tú te asustas, Basilio. Por ejemplo, recibiste un dinerito de una herencia, de una venta, etcétera, pero vamos a decir, comparativamente no es un dinero excesivo, y a ti se te hacen una serie de cuestionamientos y tú tienes que llenar una serie de documentos que tú te asustas, esperes un momento, qué sé yo, qué, viene la policía, me vienen a buscar, que creo que caen en los excesos. Sí, de hecho fíjate que con esos modelos de exceso de control también se rompe la oportunidad de darle seguimiento al verdadero crimen. Por ejemplo, vamos a suponer, imagínate que una entidad financiera, ¿verdad?, bajo su requerimiento te permita abrir una cuenta de banco, pero en un tiempo prudente tú comienzas a hacer transacciones que te parecen a ti como banco que no son transacciones que se ajustan a un modelo de negocio lógico. Entonces tú como entidad, a través de tus unidades de riesgo que tienen los sujetos obligados, que decíamos que en la misma ley, en la ley 155/17, se establecen una serie de sujetos obligados, por ejemplo, sector construcción, sector casino, sector tienda de vender joyas. No, la farmacia no entra, profesionales como tú decías, los abogados, contadores, pero siempre y cuando, claro, y el sector financiero, por supuesto. En el caso de los profesionales liberales, siempre y cuando ellos ejerzan una actividad que esté regulada por la propia ley, porque por ejemplo tú puedes ser un abogado, pero si tu ejercicio profesional lo que tú haces es que tú litigas en los tribunales, tú haces actividades, por ejemplo, de consultoría, pues bueno, o eres empleado en una empresa pues ahí no privada, aplicas. Tú no eres un sujeto obligado. Ahora, cuando tú, por ejemplo, eres un abogado y te dedicas a constituir empresas, entonces ya la ley ¿verdad?, te coloca como un sujeto obligado, porque tú estás, por ejemplo, puede ser... Y en el caso de los notarios, Basilio, y perdona que te interrumpa. Sí, correcto, el notario entra en la figura, pero tiene una particularidad. Por ejemplo, cuando tú estás, recuerda que el notario tiene que cumplir con asegurarse que lo que está certificando ha cumplido con lo que la ley establece. Por ejemplo, si tú compras un inmueble y ese inmueble tú lo compras en efectivo, la ley tiene unos topes. Dice, bueno, más de $1 millón tiene que ser, no puede ser en efectivo, tiene que ser por las vías de los bancos. Pero el notario tiene que asegurarse que efectivamente la constancia de ese medio de pago, él debe de confirmarlo. O sea, él no debe de notarizar un documento simplemente porque el contrato diga que lo compró y fueron en tanto cientos de miles de dólares, sino que él debe de decir, ok, déjame ver la constancia, exacto, ya yo la comprobé y esas son las firmas. Entonces, por eso el notario es vital en toda esta estructura de control del riesgo de prevención del lavado de activos. Y cuando vemos el país como tal, pues nosotros estaríamos pensando que definitivamente nosotros hemos avanzado en cuanto a lo que es la mitigación del riesgo, o sea, el prever el riesgo del lavado de activos.
Más sin embargo, a veces vemos ¿verdad? En casos, en justicia, etcétera, etcétera, donde vemos esa vulnerabilidad, cómo el sistema ha sido, ¿verdad? De manera integral ha sido, diríamos, burlado, porque cuando se habla de que un fulano puede tener, o sea, tantos miles de millones de pesos o transados, hemos visto, por ejemplo, legisladores que han estado acusados de lavado de activos, y entonces esto significa que pareciera, Susana, que la fortaleza de la prevención debe de asegurar más a aquel que tiene mayor capacidad de violentar estas figuras del control del lavado de activos, que a veces estar, diríamos, endureciendo las reglas para ese que es el menudo. Porque, por ejemplo, es claro que si una persona común y corriente está transando, por ejemplo, está comprando activos, viviendas o inmuebles, pues es una presa fácil. Es una presa fácil que el sistema mismo ya lo controla, porque la ley habla, por ejemplo, de las operaciones sospechosas. O sea, si hay una operación que es atípica o operaciones que son atípicas, pues entonces el ente, vamos a suponer el banco, la empresa, una constructora, por ejemplo, que también es uno de los sujetos obligados, pues la constructora lo que debe de reportar a la unidad de análisis financiero diciendo: esta es una operación sospechosa. O sea, no está diciendo nada. Lo único que le está diciendo: mira, de acuerdo al perfil de mi cliente, esta operación a mí me resulta que es atípica. Ahora le corresponde a la unidad de análisis financiero determinar y evaluar. Exacto, darle seguimiento, porque lo que sucede con eso es, Susana, que se activa lo que es un perfil sospechoso. Por ahí va mi pregunta, Basilio. Por ejemplo, tengo a alguien que inicia este tipo de empresas, ¿verdad? Una pequeña constructora. O sea, para quien está emprendiendo en esta área, ¿qué le determina, qué le puede indicar, qué le puede alertar sobre una transacción sospechosa desde el punto de vista de que estamos tratando de lavado de activos? Mira, las operaciones sospechosas van a depender del giro de negocio. Vamos a suponer, imagínate que es un banco. Tú tienes un banco y tú tienes un cliente que no es un profesional liberal y no es un comerciante, ¿verdad? No es el tipo que está en la calle haciendo negocio, vendiendo empanadas, vendiendo un colmado, etcétera, etcétera. Y entonces tú ves que ese individuo diario te está depositando X cantidad de dinero. O sea, recurrentemente. Entonces, como en su perfil él no es un comerciante, él no es un profesional liberal, entonces tú comienzas, él es una persona, diríamos, para el sistema prácticamente ausente. Okay. No tiene récord por ejemplo, en DGI, no tiene récord en el buró de crédito. Entonces, esas operaciones continuas comienzan entonces a alentar el sistema. ¿Por qué? Porque si tú no eres comerciante, que está, por ejemplo, tú no tienes un colmado. Comprando y vendiendo, ¿de dónde el origen, de dónde es? ¿Qué da origen a esas cantidades de dinero? Es correcto. Que pudieran ser incluso no muy grandes, ¿verdad? Sí, porque lo que la convierte en una operación sospechosa es lo atípico, no es el monto, es lo atípico de la operación, porque igual tú pudieras depositar un monto alto, pero si tú tienes la justificación, por ejemplo, vendiste tu casa y depositaste, por ejemplo, 4 millones de pesos. Bueno, no hay problema porque tú tienes un contrato. De hecho, al banco, cuando tú vas a depositar, tú llevas el contrato y dices: mira aquí, mira, este es mi contrato, mira la copia del cheque, o etcétera, etcétera, o me depositaron allí.
y eso entonces cambia la tonalidad. Fíjate que aunque es una operación atípica en el caso de Susana Fría, que por ejemplo es una dependiente de una empresa, trabaja para una universidad, por ejemplo, o sea, como es empleada, ella no tiene capacidad de poder demostrar que hoy puedo aparecerme en el banco con 5 millones de pesos, a menos que no diga, me liquidaron y tenía 20 años y gracias a Dios que sea así, que Sí, 5 millones sí, no, más de 5. Entonces, así se configura. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate detalles que suceden, por ejemplo, en nuestros medios. Y ahí las autoridades deben de cuidar el mensaje que mandan en la regulación. Si tú te fijas, por ejemplo, es muy recurrente que tú veas figuras, por ejemplo, sobre todo las figuras que están en estos nuevos ritmos, ¿verdad? Los de emboceros y todo eso. Influencer y Exacto, demás. influencers, que vienen, por ejemplo, y hacen un video donde dicen, por ejemplo, y se aparecen en una fiesta presentando, por ejemplo, fajos de dinero y que se ganaron y que fueron allí por 10 millones y qué sé yo qué. Y que lo tengo otro. tantos vehículos de alto costo. De alto costo. Entonces, fíjate que todo eso pasa a la vista de las autoridades que están anunciando toda esta regulación y todo este control que llevan. Fíjate que cuando esto pasa, porque hay que mandar mensajes. Primero, el corregir esa distorsión que se está dando en el mercado de una gente aparecerse con un bulto de cuarto, de dinero, y fíjate que te muestran los fajos, sea verdad o sea mentira, pero hay una visualización que está ahí Es viendo. una voz de alerta. Hay muchachos, hay jóvenes que están, personas con un nivel de necesidad, etcétera, etcétera. Entonces, tú, por ejemplo, escuchas DJ que fue, me pagaron en efectivo, qué sé yo cuándo. Entonces, fíjate que todo esto son violaciones a esta legislación de control para evitar este trasiego del lavado de activos. Entonces, cuando esto pasa, dentro de 2 o 3 horas, las autoridades que controlan esto deberían de estar encima de esta gente, haciéndole un proceso de investigación y haciéndolo público. ¿Por qué? Porque el mensaje que tú tienes que mandar debe de ser un mensaje claro. Y te lo digo por lo siguiente, mira, uno de los negocios que son de los negocios preferidos para el tema del lavado de activos son esos negocios, por ejemplo, de expendio, o sea, las discotecas y todo eso. Fíjate que originalmente están las constructoras, están los dealers de vehículos. Las compraventas no estuvieron también. Son sujetos obligados. Por eso, porque igual en las compraventas y las tiendas de vender joyas son, porque hacia dónde el espíritu del legislador. Fíjate que el espíritu del legislador es muy, muy amplio. Por ejemplo, imagínate que tú vienes y tú estás en una actividad ilícita. Y yo tengo, por ejemplo, un guillo de $1 millón de pesos. $1 millón de pesos, ¿verdad? Y te lo vendo, tú me lo pagas en efectivo. Y después yo voy a una compraventa y lo empeño. Entonces, fíjate cómo ya yo estoy lavando el dinero, ¿verdad? Entonces, mañana cuando yo voy a sacarlo, entonces tú me das un recibo. Entonces, todo igual las joyas preciosas, por ejemplo, ese guillo, imagínate que tú vas a una tienda de joyas y lo vende. Ya cuando lo vende, O una empresa de fundición. o de fundición, cuando tú me pagas por un medio de pago formal, me hace una transferencia. Entonces ya cuando me hiciste la transferencia, ya está completamente listo. ya está en el sistema. Por eso fíjate que el legislador, cuando él legisló con esta ley 155-17 y las reglamentaciones que se dan posterior, está en el entendido de que estas áreas son permeadas. Por ejemplo, en caso, por ejemplo, México y Colombia,
fíjate que uno de los sectores favoritos para el crimen organizado es la agricultura. En la agricultura, por un tema sencillo, vamos a suponer, tú agarras y comienza a desarrollar producciones, todo lo paga en efectivo mientras el proceso de producción está, pero cuando tú produces y vas al mercado a vender al supermercado, a los supermercados, al supermercado, tú recibes un pago, un cheque formal, una transferencia. Entonces, claro, en nuestro país, como la agricultura todavía no ha llegado a un nivel de desarrollo. Ni de cantidad, en esas grandes cantidades, de esas grandes cantidades que apliquen para esto. Correcto, y además que quienes están produciendo agricultura en cantidad son sectores formales. Sí, son empresas que están organizadas y cumplen con lo que la ley establece. O sea, diríamos que el que anda por ahí, además te voy a decir algo, el capo es de ciudad. Sí, y el capo, por ejemplo, campesino, no se expone porque todo el mundo lo sabe. Si él aparece con un porque salón... somos muy pocos, realmente somos, como país somos pocos en comparación con otros que mencionabas, y esas actividades acá son menos comunes. Totalmente, y además, fíjate que nuestra cultura es una cultura tan peculiar, que si tú, vamos a suponer que si tú eres de Jaina, y tú tienes unos conucos, una finca en Jaina, y tú te apareces con un saco de cuarto, lo sabe el país entero. Y más allá. Más allá, entonces esa es diferente a otra sociedad. Entonces nosotros queremos felicitar a la Unidad de Análisis Financiero por esta actividad tan exitosa, al licenciado Magín Díaz por estar siempre, ¿verdad?, con un enfoque que nos parece un enfoque muy correcto, porque ahora se está trabajando para un proceso más integral y crearle mayor facilidad a todos los que estamos envueltos en todo este tema de apoyar a los sectores para evitar que el crimen organizado pues pueda permear y dañar nuestra sociedad, que al final del camino es lo que perseguimos. O sea, nosotros en la parte de consultoría y auditoría de cumplimiento, pues entonces estamos siempre atentos a formarnos y a prepararnos para cumplir con la ley. Es correcto. Basilio, vamos a irnos arriba y regresamos con el siguiente segmento de Portafolio Económico.